El zorro glotón. Un buen día, un zorro encontró una cesta de comida que unos granjeros habían dejado en el hueco de un árbol. Haciéndose tan pequeño como pudo, pasó por el estrecho agujero para que los demás animales no le vieran zampándose aquel rico banquete. El zorro comió y comió todavía un poco más. No había comido tanto en toda su vida, pero cuando terminó todo y quiso salir del árbol, no pudo moverse ni un centímetro. Se había vuelto demasiado gordo para salir por el hueco. Pero el zorro glotón no cayó en la cuenta de que había comido demasiado y pensó que el árbol se había hecho más pequeño. Asomó la cabeza por el agujero y gritó: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sacadme de esta horrible trampa! En ese mismo momento, una comadreja pasó por allí y al verla el zorro exclamó: «Oye, comadreja, ayúdame a salir. El árbol está encogiendo y me está aplastando». A mí no me lo parece, rió la pequeña comadreja. El árbol es igual de grande que cuando lo he visto esta mañana. Quizá tú hayas engordado. No digas tonterías y sácame de esto, la comadreja replicó. Lo tienes bien merecido por comer demasiado. Lo malo es que tienes los ojos más grandes que el estómago. Tendrás que quedarte ahí hasta que adelgaces y entonces podrás salir. Así aprenderás a no ser tan glotón. El pobre zorro tuvo que quedarse 2 días y 2 noches en su triste encierro. Nunca jamás volvería a comer tanto. La canción de la babosa. No comprendo, decía la babosa con tristeza. ¿Por qué nadie quiere a las babosas? No huelo mal, no hago ruido, soy educada y muy atractiva, aunque esté mal que lo diga yo. Entonces apareció una mariquita. ¡Hola, babosa! Porque tú eres una babosa, ¿verdad? ¡Claro que sí! No sé por qué pones esa cara. Será porque eres muy pringosa. Bueno, me voy volando. Tengo que ir a divertir a los niños. Les gusta cantar para mí. La mariquita se alejó cantando un bello estribillo. Mariquita, mariquita, corre a tu nido. Tu casa está ardiendo y tus hijos se han ido. La babosa se sentía más triste que nunca. Deseaba que los niños cantaran para ella. «Nadie quiere a la babosa», dijo con un suspiro mientras se deslizaba por el sendero del jardín. En aquel momento, un mirlo se posó delante de ella. —exclamó el mirlo. «Pensaba comerte, babosa, pero tienes un aspecto tan repelente que se me han quitado las ganas». «Menos mal. El caso es que yo me encuentro muy guapa». «¡Qué ocurrencia!», se mofó el mirlo. «Bueno, me voy volando. Yo les canto a los niños y luego ellos me cantan a mí». Y el mirlo se alejó cantando. «En lo alto de los tilos cantan alegre los mirlos». La babosa estaba muy triste. Deseaba que los niños cantaran para ella. «Nadie quiere a las babosas», suspiró. De pronto, un petirrojo se posó delante de ella. «Hola, babosa. ¿Qué son esos bultos tan horribles que te salen de la cabeza?» «No son bultos, sino mis antenas, y me son muy útiles». «Bah, bueno, me voy volando. Yo les canto a los niños, y luego ellos cantan para mí esta canción». Todos los pájaros del universo manifestaron gran desconsuelo al saber que el petirrojo había muerto. La babosa estaba desesperada. Deseaba que los niños cantaran para ella. «Nadie quiere a la babosa», suspiró. «No me lo explico. No huelo mal, no hago ruido, soy educada y muy atractiva, aunque esté mal que lo diga yo». «Estoy de acuerdo contigo», dijo una voz. La babosa alzó la vista y vio a un apuesto caracol apoyado en el tallo de un repollo. «Te vengo observando atentamente y no creo que exista criatura más encantadora que tú, aparte de los caracoles, claro está». «Si es así, explícame por qué nadie ha dedicado una canción a las babosas». «Pues porque esas canciones son horribles y tú muy guapa», contestó el caracol. «¿No te has fijado en lo estúpidas que son las letras de esas canciones?» «Bueno, sí, pero me encantaría que alguien me dedicara una canción».
Yo compondré una para ti y te la cantaré. El caracol sacó su guitarra y se puso a cantar. Mi linda y dulce babosa, con tu lento caminar, vas dejando un rastro mágico por donde quiera que vas. Y la babosa se sintió más feliz que nunca. La cigarra y la hormiga. Era un caluroso día de verano y la cigarra se hallaba sentada en una brizna de hierba disfrutando del sol. «Es tan agradable esta época del año», suspiraba. «No puedo entender por qué están todos trabajando. Deberían seguir mi ejemplo y disfrutar del buen tiempo». De pura felicidad, comenzó a saltar de aquí para allá. Saltó por encima de una diminuta hormiga negra que luchaba por arrastrar un grano de trigo hasta su despensa. «Deja ya de trabajar tanto», le gritó la cigarra. «Ven y aprovecha este hermoso día». La hormiga le miró y dijo: «Es que pienso en el mañana. Y tú también deberías hacerlo. Si no empiezas ahora a almacenar alimentos, no tendrás comida para pasar el invierno». La cigarra se rió. «Piensa mejor en el presente», le respondió. Una mañana, algunos meses después, la cigarra se arrastraba por la tierra helada. Tenía tanto frío y tanta hambre que apenas podía moverse. Al pasar junto a un grupo de hormigas, vio que estaban dando cuenta de un buen desayuno de trigo. «Oh, por favor, dadme un poquitín de vuestra comida», le suplicó. «Vosotras tenéis mucho y yo no tengo nada». «Te conozco», gritó una de las hormigas. «Tú te reías cuando yo te dije que fueses previsora. Piensa en el presente», me decías. «Pues bueno, ve y consíguete tu propia comida ahora». Y la hormiga le dio la espalda y terminó su desayuno. Había una vez un granjero muy pobre llamado Eduardo, que se pasaba todo el día soñando con hacerse muy rico. Una mañana estaba en el establo soñando que tenía un gran rebaño de vacas, cuando oyó que su mujer lo llamaba. ¡Eduardo! ¡Ven a ver lo que he encontrado! ¡Oh! Este es el día más maravilloso de nuestras vidas. Al volverse a mirar a su mujer, Eduardo se frotó los ojos sin creer lo que veía. Allí estaba su esposa, con una gallina bajo el brazo y un huevo de oro perfecto en la otra mano. La buena mujer reía contenta mientras le decía: No, no estás soñando. Es verdad que tenemos una gallina que pone huevos de oro. ¡Ay! Piensa en lo ricos que seremos si pone un huevo como este todos los días. Debemos tratarla muy bien. Durante las semanas siguientes cumplieron estos propósitos al pie de la letra. La llevaban todos los días hasta la hierba verde que crecía junto al estanque del pueblo. Y todas las noches la acostaban en una cama de paja en un rincón caliente de la cocina. No pasaba mañana sin que apareciera un huevo de oro. Eduardo compró más tierras y más vacas, pero sabía que tenía que esperar mucho tiempo antes de llegar a ser muy rico. «Es demasiado tiempo», anunció una mañana. «Estoy cansado de esperar. Está claro que nuestra gallina tiene dentro muchos huevos de oro. Creo que tendríamos que sacarlos ahora». Su mujer estuvo de acuerdo. Ya no se acordaba de lo contenta que se había puesto el día en que había descubierto el primer huevo de oro. Le dio un cuchillo y en pocos segundos Eduardo mató a la gallina y la abrió. Se frotó otra vez los ojos sin creer lo que estaba viendo. Pero esta vez su mujer no se rió, porque la gallina muerta no tenía ni un solo huevo. «Oh, Eduardo», gimió, ¿por qué habremos sido tan avariciosos? Ahora nunca llegaremos a ser ricos, por mucho que esperemos. Y desde aquel día, Eduardo ya no volvió a soñar con hacerse rico. La historia del oso polar. Tras un tiempo de estar en la tierra, los animales se cansaron de admirar los árboles, las flores y el sol y empezaron a admirarse los unos a los otros. Cada cual deseaba ser el más hermoso y pasaban el día atildándose. Muy pronto comenzaron a organizar concursos de belleza. A veces lo ganaba el tigre, o el águila, o la mariquita. Pero había un animal
que casi siempre se llevaba el premio. Era el oso polar. El oso polar era blanco, no tanto como la nieve, pero mucho más que los otros animales. Todos le admiraban, envidiándole en secreto. A pesar de lo mucho que les irritaba su hermosura, no tenían más remedio que concederle el premio a la belleza. «Eres casi demasiado guapo con tu hermoso pelo blanco», decían. Los halagos acabaron por subírsele a la cabeza, y el oso polar se volvió de lo más vanidoso. Siempre estaba limpiándose el pelo, tratando de aparecer todavía más blanco. Con el tiempo, todos los concursos de belleza los ganaba él. Las únicas veces que otro animal conseguía ganar era cuando llovía, pues entonces el oso polar decía: «No quiero mojarme. Los otros animales están llenos de barro y podrían salpicar mi pelo blanco». En esas ocasiones, para variar, ganaba la rana o el pato. El oso polar tenía un grupo de admiradoras que siempre rondaban cerca de su cueva. En su mayoría eran focas, que al aparecer el oso exclamaban embelesadas: «¡Oh, qué hermoso es!». Para el oso polar, nada había más importante que conservar la blancura de su pelo. Si le caía encima la más insignificante mota de polvo, se ponía furioso y decía: «Es imposible conservar la hermosura en este país. Ninguna de vosotras ha visto en realidad lo guapo que soy, porque todo está sucísimo. Soy mucho más blanco de lo que imagináis. Creo que tendré que trasladarme a otro país donde no haya tanto polvo. ¿Qué país será el más indicado?». Las focas exclamaban entonces: «Oh, por favor, no nos dejes, no nos prives de tu hermosura. Haremos lo que sea por ti». Al oso polar le encantaba oír aquellas palabras. Andando el tiempo, animales de todo el mundo acudían para admirar al oso polar, mientras él se tumbaba al sol sobre su roca. Luego volvían a sus casas e intentaban parecerse a él, pero era inútil. No tenían su color. Eran negros, o pardos, o rojizos, o tenían manchas, pero ninguno era blanco. Pronto se cansaron de intentar embellecerse, aunque seguían acudiendo todos los días para admirar con envidia al oso polar. Algunos se llevaban el almuerzo y se sentaban entre los árboles frente a la cueva del oso. «¡Qué hermoso es!», decía la mamá hipopótamo a sus hijos. «Ojalá os parezcáis a él cuando seáis mayores». Pero nada complacía al oso polar. «¡Qué polvareda levantan esas muchedumbres!», suspiraba. «Quisiera alejarme de ellas para siempre. Debe existir algún país inmaculado y reluciente a donde yo pueda ir». Los animales acabaron cansándose de la admiración que suscitaba el oso polar, en especial el halcón peregrino. Era este un pájaro muy bello, aunque no blanco. En los concursos de belleza siempre quedaba clasificado el segundo, detrás del oso polar. «Si no fuera por él, ganaría yo». Se puso a imaginar un plan para librarse del oso. ¿Pero cómo? Al fin dio con la solución. Un día fue a ver al oso polar. El halcón peregrino conocía todos los países del mundo. Era un gran viajero, como todos los animales sabían. «Conozco un país», dijo al oso polar, «que es tan limpio que es más blanco aún que tú. Sí, ya sé que eres blanquísimo, pero ese país todavía lo es más. Las rocas parecen de cristal y la tierra es como un helado. No hay polvo, ni suciedad, ni barro. Tu pelo resplandecería allí en toda su blancura. Y serías el rey de ese país porque nadie habita en él». El oso polar no podía contener su emoción. «¿Dices que sería el rey? Parece hecho a mi medida. ¿Y que no hay aglomeraciones ni suciedad? ¿Y que las rocas parecen de cristal? Son como espejos.
¡Qué fantástico! Y la lluvia es blanca como la nieve. Mejor que mejor. ¿Cuánto tardaré en llegar allí? Estoy deseando alejarme de tanto gentío y tanta suciedad. Y un día el oso anunció: Me marcho a otro país. Esto es demasiado sucio. El halcón peregrino contrató a la ballena para que transportara al pasajero, y él se instaló sobre su frente para darle las instrucciones. El oso polar se sentó en el lomo de la ballena y contempló el mar. Las focas, tras rogarle que les dejara ir con él, se sentaron en la cola de la ballena. Al cabo de unos días llegaron al Polo Norte, donde todo era nieve y hielo. ¡Ya hemos llegado!, dijo el halcón peregrino. Como verás, todo es exactamente como te he contado. No hay aglomeraciones ni suciedad y todo es blanco e inmaculadamente limpio. Es verdad que las rocas parecen espejos. El oso polar corrió hasta el iceberg más cercano para tildarse tras el largo viaje. Todos los días se sentaba en un iceberg y se contemplaba en el hielo para arreglarse. Las focas se sentaban junto a él. El pelo del oso fue adquiriendo mayor blancura y las focas no se cansaban de alabar su belleza. Cuando el oso vio lo mucho que había mejorado su aspecto, dijo: Jamás regresaré a aquel sucio país. Y allí sigue, rodeado de sus admiradoras. El halcón peregrino regresó junto a los otros animales y les anunció que el oso polar se había ido para siempre, lo cual les llenó de alegría. Todos se afanaron en ponerse guapos pensando: ahora que nos hemos quitado de en medio al oso polar, quizá me lleve yo el premio del concurso de belleza. El halcón peregrino se decía: sin duda, ahora soy yo el más hermoso de los animales. Pero el concurso de belleza lo ganó el ratoncito pardo, porque tenía las patas rosas. La liebre siempre se reía de la tortuga porque era muy lenta. En realidad, no sé por qué te molestas en moverte, le dijo. Bueno, contestó la tortuga, es verdad que soy lenta, pero siempre llego al final. Si quieres, hacemos una carrera. Debes estar bromeando, dijo la liebre despreciativa. Pero si insistes, no tengo inconveniente en hacerte una demostración. Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron a ver la gran carrera. El topo levantó la bandera y dijo: 1, 2, 3, ¡ya! La liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás tosiendo en una nube de polvo. Cuando echó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. No tiene nada que hacer, dijeron los saltamontes. La tortuga está perdida. Esa estúpida tortuga, pensó la liebre volviéndose. ¿Para qué voy a correr? Mejor descanso un rato. Así pues, se tumbó al sol y se quedó dormida soñando con los premios y medallas que iba a conseguir. La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy despacio. La mayoría de los animales, aburridos, se fueron a casa, pero la tortuga continuó avanzando. A mediodía pasó junto a la liebre que dormía al lado del camino. Ella siguió pasito a paso. Finalmente, la liebre se despertó y estiró las piernas. El sol se estaba poniendo. Miró hacia atrás y se rió. ¡Ni rastro de esa tonta tortuga! Con un gran salto, salió corriendo en dirección a la meta para recoger su premio. Pero, ¿cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la tortuga le había adelantado y se arrastraba sobre la línea de meta? ¡Había ganado la tortuga! Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los aplausos. ¡No es justo!, gimió la liebre. ¡Has hecho trampa! ¡Todo el mundo sabe que corro más que tú! ¡Oh!, dijo la tortuga, volviéndose para mirarla. Pero ya te dije que yo siempre llego despacio, pero seguro. La nutria Lutra. Lutra se despertó con la certeza de que aquel iba a ser un día muy especial. Por un momento no supo por qué, mas enseguida lo recordó. Aquel día
iba a darse su primer baño. Hacía varios días que Lutra deseaba seguir a su madre cuando ésta se lanzaba directamente de su madriguera al río. La madriguera estaba construida en las raíces de un árbol que crecía en la ribera de un río. Aquel había sido el hogar de Lutra desde el día que nació, casi 3 meses antes. De pequeñita no podía ver, y se contentaba con quedarse hecha un ovillo en su confortable lecho de ramas, cañas y hierbas. Mas tan pronto como pudo caminar, sintió deseos de explorar el mundo exterior. Pronto descubrió que la madriguera tenía más de una salida. Como no podía seguir a su madre por la salida que había bajo el agua, trepaba hasta un agujero que había en el árbol. Desde allí se encaramaba las ramas o se deslizaba hasta el suelo, donde podía jugar con piedrecitas, plumas y huesos. En una ocasión se había encontrado a un cangrejo de río muerto entre unas rocas en la orilla del río. Estuvo un rato jugando con él y luego quiso imitar a su madre cascando el caparazón con sus afilados dientes. Pero sus mandíbulas no eran lo bastante fuertes y lo escupió entre sorprendida y defraudada. El gran día de su primera salida, Lutra no quería comer nada, sino que lo único que le importaba era meterse en el agua. Esperaba no tener que aguardar mucho rato a que regresara su madre, que había salido de pesca temprano. Cada vez más impaciente, se sentó sobre sus cuartos traseros y observó el río desde el agujero del árbol. Al principio no vio nada que llamara su atención. De repente, hubo un destello naranja y azul y pasó volando un martín pescador con un pescado agitándose en su pico. Momentos después, la madre de Lutra apareció en la superficie del agua. Echó un vistazo a su alrededor, aspiró profundamente, flexionó sus patas traseras y su cola y se zambulló en el río, dejando como único rastro un rosario de burbujas. Lutra no podía esperar un segundo más. Chillando muy excitada, bajó del árbol y corrió a la orilla del río. Permaneció en los bancos de arena jugando con las piedras y la espuma. Luego tuvo una idea mejor. Nadaría río adentro para reunirse con su madre. Aunque todavía era muy pequeña para nadar bajo el agua, estaba convencida de lograr nadar, siempre que permaneciera en la superficie. Lutra se adentró en el agua hasta que casi no tocaba tierra. Entonces, moviendo sus 4 patas en todas direcciones, empezó a nadar. Aquello era mucho más difícil de lo que había creído. Parecía existir una fuerza en el río que la impulsaba lejos de su madre y de su casa. Por más que se esforzaba, no podía nadar contra ella. Pronto se sintió agotada y experimentó un momento de pánico. ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Cómo alcanzar sana y salva su madriguera? ¿Dónde estaba su madre? Lutra notó que se hundía y lanzó un grito de terror. En esto, apareció su madre en la superficie junto a ella. «Estate quieta», le dijo con firmeza, «y nada te ocurrirá». Y sosteniendo a Lutra en su boca, nadó con ella hasta la ribera. Una vez en tierra firme, Lutra se echó a temblar. «No has estado en el agua el tiempo suficiente para coger frío», dijo su madre. «Eres muy traviesa y te has llevado un buen susto. Olvídate de eso y haz lo que hacen todas las nutrias después de darse un baño. Rueda por la hierba para secarte». Lutra hizo lo que le indicó su madre. Por fin sintió que se hacía mayor. Muy pronto sabría nadar lo suficiente para seguir a su madre cuando ésta iba de pesca. Cuando Lutra estuvo completamente seca, su madre sintió hambre y dijo: «Iré a pescar algo para comer, pero antes quiero asegurarme de que no te metes en más líos. Volverás conmigo a la madriguera y me esperarás allí mientras yo voy de pesca». Lutra estaba demasiado fatigada para ponerse a discutir, de modo que regresó a la madriguera y cerró los ojos. No supo cuánto tiempo había estado dormida cuando de pronto la despertó un sonoro gruñido. Era un sonido bien distinto de todos los que había escuchado hasta entonces. Se incorporó y miró por el agujero del árbol. Pero lo único que vio fue una pareja de cisnes que nadaban indolentes en la orilla del agua. «No han sido esos los que han hecho ese ruido», pensó, con que se deslizó hasta unas zarzas que había en la orilla para ver mejor.
El extraño ruido volvió a producirse, esta vez muy cerca. Era como un gruñido profundo. Levantó la vista y contempló horrorizada un rostro negro y reluciente, con un par de ojos, una nariz y una boca. Pero su cabeza parecía demasiado grande en comparación con el resto de su cuerpo, y a ambos lados de la misma le crecían dos curiosos apéndices. Era un perro. El perro adelantó el morro y volvió a soltar un gruñido. Lutra intentó retroceder, pero quedó prendida en las zarzas y no pudo moverse. En esto se oyó un ruido que fue ganando intensidad hasta convertirse en un alarido de furia. Alarmado, el perro se volvió y topó con el semblante feroz de la madre de Lutra. Esta no era ni la mitad de grande que el perro, pero estaba que echaba chispas. Se incorporó sobre sus cuartos traseros y, mostrando sus dientes, se abalanzó sobre el cuello del perro. Este lanzó un aullido mezcla de dolor y sorpresa cuando los dientes de la nutria se hincaron en su pescuezo. Entonces oyó silbar a su amo y salió corriendo para reunirse con él. La madre de Lutra dio un suspiro de alivio, pues sabía que se había salvado por los pelos. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Lutra. «Debemos buscar otra madriguera». Cuando el sol comenzaba a declinar, Lutra y su madre partieron a campo traviesa en busca de un nuevo hogar. Las primeras experiencias de Lutra en el mundo exterior habían terminado. En un pueblecito alemán cercano a Bremen vivía un asno que trabajaba para un molinero. Día tras día y año tras año transportaba pesados sacos de trigo al molino. Pero el animal se hacía viejo y apenas podía con el peso de los enormes sacos. Y como sabía que el molinero quería deshacerse de él, decidió huir. Al asno le gustaba mucho la música y pensó que podría ganarse la vida tocando en una banda municipal. De modo que una soleada mañana emprendió el camino hacia la gran ciudad de Bremen. Al poco rato se encontró a un perro tumbado junto al camino. Hola, viejo perro, ¿qué te pasa? Que soy ya muy viejo para perseguir zorros. Sé que mi amo quiere deshacerse de mí, así que me he escapado. ¿Por qué no vienes conmigo a Bremen? Voy a unirme a la banda municipal. Yo tocaré el tambor y tú podrías tocar la trompeta. El perro accedió y ambos se pusieron en camino hacia Bremen. Al cabo de una hora, vieron a un gato sentado en la cuneta con aire muy triste. Hola, viejo gato, ¿qué te pasa?, preguntó el asno. Que me estoy haciendo viejo. Mis uñas ya no son tan afiladas como antes y me es difícil atrapar ratones. Sé que mi ama quiere deshacerse de mí, así que me he escapado. ¿Por qué no vienes con nosotros a Bremen? Vamos a unirnos a la banda municipal y tú podrías tocar el violín, dijo el asno. El gato accedió y los tres llegaron al corral de una granja donde un hermoso gallo aposentado justamente encima de la cerca cantaba a pleno pulmón. Hola, viejo gallo, ¿qué te pasa? Es algo tarde para ponerse ahora a cantar, ¿no? Es que ya soy muy viejo y me quedo dormido por las mañanas. Por la tarde tengo que recuperar. El granjero está muy enfadado conmigo y quiere deshacerse de mí. ¿Por qué no te escapas y vienes con nosotros a Bremen? Vamos a unirnos a la banda municipal y yo tocaré el tambor, el perro tocará la trompeta y el gato el violín. Tú tienes una hermosa voz. ¿Podrías acompañarnos cantando? El gallo accedió y los cuatro se pusieron en camino hacia Bremen. Pero Bremen se encontraba bastante más lejos de lo que suponían, y al caer la noche aún no se veía ninguna señal de la ciudad. Creo que soy demasiado viejo para correr estas aventuras y estoy muerto de hambre, se quejó el perro. Esto es mucho más cansado que perseguir ratones, refunfuñó el gato. Si estaba más calentito por las noches en el corral, se lamentó el gallo. El asno exclamó: mirad, ahí en el bosque hay una granja. Nos acercaremos con sigilo y nos acomodaremos en el corral. A lo mejor hallamos comida. Los cuatro fatigados caminantes se acercaron a la granja y el asno miró por la ventana.
¿Qué ves? Preguntó el gato. Una mesa repleta de alimentos y bebida. Pero hay 3 hombres sentados en ella y por su mal aspecto se diría que son ladrones. Los 4 amigos estaban demasiado hambrientos para desaprovechar la ocasión de comer algo, así que se agacharon y tramaron un plan para ahuyentar a los ladrones. El asno, con gran sigilo, apoyó las patas delanteras en el alféizar de la ventana. El perro saltó sobre su lomo. El gato subió encima del perro y el gallo se posó en el lomo del gato. Constituida la torre animal, el asno movió las orejas y todos comenzaron a hacer ruido. El asno rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo cantaba. ¡Menuda algarabía la que organizaron! De pronto, el perro, el gato y el gallo perdieron el equilibrio y cayeron contra la ventana. Y el asno, asustado, la hizo añicos con su cabeza. Los ladrones se llevaron tal susto que salieron de estampida y se perdieron en el bosque. Los 4 animales amigos se sentaron a la mesa para disfrutar del festín. Después de atracarse de comida y bebida, apagaron las luces y se acostaron. El asno se tumbó en un montón de paja en el corral. El perro se estiró junto a la puerta de la cocina. El gallo se acomodó en unos hierros de la chimenea y el gato se acurrucó junto al hogar. Cansados y satisfechos, comenzaron a roncar y a soñar que vivían en Bremen. Mientras tanto, los ladrones vieron apagarse las luces de la granja. ¡Qué idiotas hemos sido al dejarnos atemorizar de esta manera!, dijo el cabecilla, y mandó a uno de sus hombres a la granja a echar un vistazo. El ladrón se acercó en silencio, entró por la ventana y fue a la cocina en busca de una vela. Al ver los ojos del gato que relucían en la oscuridad, los confundió con brasas del hogar y se agachó para encender allí la vela. Pero al acercarla a los ojos del gato, éste se abalanzó sobre el ladrón y en medio de un infierno de maullidos y bufidos le arañó todo el rostro. El hombre retrocedió aterrado, pero al salir precipitadamente por la puerta, el perro saltó sobre él y le mordió en una pierna. El ladrón atravesó el corral cojeando y el asno le propinó una soberana coz. Entonces apareció el gallo y la emprendió con él a picotazo limpio. El infortunado ladrón se llevó un susto mayúsculo y regresó al bosque a toda prisa. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó el jefe de la pandilla. En esa casa hay una bruja que me arañó y escupió en la cara y un enano que me apuñaló en la pierna. En el corral un enorme monstruo me atizó con una estaca y un aguilucho inmenso me ha dejado como un colador. No volvería allí ni por todo el oro del mundo. Después de aquella noche de pesadilla, los ladrones no volvieron a acercarse por la granja. Los 4 amigos decidieron quedarse a vivir allí para siempre, de modo que no llegaron a Bremen ni se unieron a la banda municipal. ¿Para qué? Si ya se sentían héroes. Hubo un tiempo en que el lenguaje animal era hablado por doquier en el bosque. La jirafa, debido a su largo cuello, era la reina de todos los animales. Era mucho más alta que todos los demás, caminaba con la cabeza muy erguida y sostenía largas charlas consigo misma. Eso enojaba mucho a los otros animales, pues perturbaba su paz y tranquilidad a la hora de la siesta. Un día se reunieron para hallar el medio de hacerla callar. El leopardo incluso llegó a decir: «No eres tan maravillosa como crees, reina jirafa. Hay muchas cosas que tú no puedes hacer y nosotros sí podemos». «A ver, dime una», contestó la jirafa. «Pues correr tan velozmente como yo», dijo el leopardo. «Pronto lo veremos, gato impertinente. Haremos una carrera para comprobarlo». Los otros animales, convencidos de que ganaría el leopardo, les acompañaron en calidad de espectadores. El leopardo y la jirafa comenzaron igualados. Pero la jirafa no tardó en sacarle a su contrincante un cuello de ventaja. Luego el leopardo fue ganando terreno, la sobrepasó y siguió adelante. Mas de pronto el leopardo chocó con un árbol, se hirió en la cabeza y cayó al suelo. Después de haber ganado la carrera, la jirafa se volvió todavía más vanidosa. Se paseaba con aires de suficiencia y se jactaba sin cesar de lo muy superior que era el resto de los animales. Unos días más tarde, los animales volvieron a reunirse para tomar una decisión con respecto a la jirafa. El mono había concebido un plan.
recogió goma del árbol del caucho y se subió con ella a los árboles, extendiéndola sobre todas las hojas. Al poco rato apareció la jirafa y se puso a ramonear las hojas de los árboles. Pero a cada bocado que daba, las pegajosas hojas se le enganchaban en la larga garganta, y por más que tragaba, las hojas no se despegaban. La jirafa sacudió su cuello naranja y negro y se bebió todo el agua del lago. Mas no había forma de desprenderse de las pegajosas hojas. Y al abrir la boca para afirmar lo maravillosa que era, descubrió que no podía articular palabra. Estaba muda. Todos los animales dieron las gracias al mono por haber conseguido silenciar a la presuntuosa jirafa. Y a partir de ese día durmieron todas las tardes, mientras la jirafa corría por el bosque a medio galope, pronunciando palabras silenciosas entre las copas más altas de los árboles. Todos los pájaros del bosque y del campo estaban invitados a una fiesta en el cielo. El pájaro invisible que habitaba en la nube superior y volaba tan alto que nadie le había visto nunca, envió las correspondientes invitaciones. Como es lógico, a la tortuga no la invitó, porque no es un pájaro. Cuando la tortuga se enteró de que iba a celebrarse una fiesta y no la habían invitado, le dio un berrinche, pues era muy envidiosa. Un día, la tortuga se dirigió a un claro del bosque y realizó varios intentos para convertirse en pájaro. Una y otra vez, se subió a un tronco y saltó agitando sus patitas. Pero al ver que era inútil, se miró su liso y pulido caparazón, se acicaló bien y se presentó ante los pájaros. Los tiempos son muy duros y los alimentos escasean, así que todos debemos ayudarnos mutuamente. Quiero ir con vosotros a la fiesta del cielo. No podemos llevarte al cielo. Protestó el loro. Eres hipócrita, antipática y egoísta. Además no sabes volar. He cambiado, de veras. Ahora soy buenísima. Si cada uno de vosotros me presta una pluma, podré volar. Me portaré tan bien que ni siquiera notaréis mi presencia. Los pájaros acabaron compadeciéndose de la tortuga y todos le prestaron una pluma. ¡Qué elegante estaba la tortuga con su traje de plumas variopintas! Entonces agitó sus patitas, despegó del suelo y remontó el vuelo hacia el cielo. La fiesta organizada por el pájaro invisible se extendía desde las estrellas hasta el arco iris y desde la luna hasta las nubes tormentosas. El anfitrión recibió amablemente a sus convidados y afirmó que jamás había visto nada parecido al pájaro tortuga. La tortuga pasó de largo sin saludar y, echando a un lado a los otros pájaros, se puso a devorar todo cuanto pillaba. Cuando hubo dado buena cuenta de lo más exquisito, estaba inflada como un globo. Algunos pájaros tuvieron que contentarse con los restos, pero se sentían tan contrariados que no probaron bocado. El loro se disculpó ante el pájaro invisible con estas palabras. Esta tragona te ha estropeado la fiesta. Lamento haberla traído. Los pájaros, indignados, arrancaron una por una las plumas que habían prestado a la tortuga y abandonaron la fiesta. La tortuga estaba tan ensimismada en su tarea de engullir y engullir que ni siquiera lo notó. Cuando al fin levantó la cabeza y echó un vistazo a su alrededor, se encontró a solas con el pájaro invisible sobre la nube más alta, cubierta tan solo con su caparazón. No muy lejos volaba el loro, que se había quedado un poco rezagado. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Volved!, gritó a la bandada de pájaros que regresaba a tierra. ¡Esperadme! ¿Cómo voy a volar sin plumas? Tú, loro! Llévale al menos un recado a mi marido. ¿Qué quieres que le diga? Que saque de casa todo lo que sea blando. Cojines, colchones, mantas y alfombras y lo amontone en el jardín para que yo salte encima. ¿Lo has entendido, viejo estúpido? El loro desapareció a través de las nubes, pero se detuvo en casa de la tortuga para dar al marido el siguiente recado. En la fiesta, el pájaro invisible se quedó admirado del caparazón de tu esposa, pues jamás había visto nada recio y duro, sino solo plumas, nubes y frutas.
Con que dice tu mujer que saques de casa todo lo que sea sólido, duro y puntiagudo para que el pájaro invisible pueda verlo desde el cielo. Enseguida. El marido de la tortuga entró apresuradamente en casa en busca de cacerolas, sillas, mesas, una bicicleta, 2 jarros de porcelana y el fregadero. Luego los amontonó en el jardín, levantó la vista hacia el cielo y saludó con la mano por si le estaba mirando su mujer. La tortuga estaba demasiado lejos para distinguir los objetos que su marido amontonaba en el jardín, pero al verle agitar la mano, supuso que todo estaba listo, con que cerró los ojos y saltó. La tortuga se precipitó a través del espacio. Nunca había ido tan deprisa. Tomó como referencia de aterrizaje los objetos apilados por su marido en el jardín y su caparazón golpeó con tal fuerza contra ellos que quedó hecho añicos. A partir de entonces, el marido intentó acostumbrarse a verla sin el caparazón. Pero estaba tan flacucha y verde que al fin decidió reunir los pedazos y pegarlos. Esta es la herencia que dio a sus descendientes. Por eso, muchas tortugas parecen tener el caparazón enladrillado. El toro correteaba por la llanura contento y satisfecho de sí mismo pese a estar muy gordo, porque era demasiado perezoso para gastar sus energías, y pese a ser muy tonto, porque era demasiado perezoso para hacer trabajar el cerebro. Cuando se encontró al elefante, dio unas coces y exclamó: soy el toro más fuerte e inteligente de la llanura. Nadie, ni en tierra firme ni en el mar, me puede ganar. Yo te desafío. ¿Y a qué me desafías?, preguntó el elefante. A que te sostengas sobre la cabeza. El elefante se arrodilló sobre sus gruesas rodillas delanteras, apoyó la cabeza en tierra e intentó sostenerse sobre ella, pero fue inútil. El toro rompió a reír tan fuerte que se quedó sin resuello. El elefante se levantó y dijo con gran decisión: Demuéstrame cómo te sostienes tú sobre la cabeza. Te lo habría demostrado ayer y quizá te lo demostraré mañana. Pero hoy no. Porque he pasado mucho rato tumbado al sol y me duele mucho la cabeza. Y con esto se dio media vuelta y se fue. Al llegar al borde de la ciénaga y toparse con el rinoceronte, el toro alzó la cabeza muy alto y exclamó con arrogancia: soy el toro más fuerte e inteligente de la llanura. Nadie, ni en tierra firme ni en el mar, me puede ganar. Yo te desafío. ¿Y a qué me desafías?, preguntó el rinoceronte. A que brinques sobre 3 patas. El rinoceronte encogió su pata delantera izquierda, dio un brinco, se tambaleó y cayó de bruces en el lodo. El toro rompió a reír tan fuerte que hasta le dolían las costillas. El rinoceronte se levantó y dijo: demuéstrame cómo brincas tú sobre 3 patas. Te lo habría demostrado ayer. Y quizá te lo demostraré mañana, pero hoy no. Porque me duelen las patas de tanto correr. Y con esto se dio media vuelta y se fue. Llegó a la cima de una colina donde no había un alma a la vista y dijo muy satisfecho: todos se esconden porque temen que yo les desafíe. En esto, de un agujero salió un ratón colorado y le dijo: ¿por qué no me desafías a mí? El toro soltó una sonora carcajada. ¿A ti? Si no eres más grande que mi oreja. Apuesto a que no puedes sostenerte sobre la cabeza. Sí puedo. Y el ratón se puso boca abajo agitando las patas en el aire y sonriendo de oreja a oreja. Es muy fácil cuando no te duele la cabeza como a mí. Pero apuesto a que no puedes brincar sobre 3 patas. Sí puedo. Y el ratón
encogió su pata delantera derecha y empezó a brincar como una pelota de goma. Es muy fácil cuando no te duelen las patas como a mí, pero apuesto a que no puedes. ¿Qué dices, hombre? El toro se devanó inútilmente sus sesos de mosquito tratando de dar con la respuesta. Entonces, al mirar hacia abajo, vio un gigantesco árbol cuyas ramas parecían los brazos de un gigante. Apuesto a que no puedes derribar ese árbol. El ratón colorado suspiró y dijo sin aparentar asombro: Eso es mucho para un ratoncito como yo. Pero puesto que eres tan grandote, ¿por qué no lo intentas tú? A ver. Sin pensarlo 2 veces, el toro contestó: Lo derribaré de un cabezazo. Y se lanzó por la colina y arremetió de cabeza contra el árbol. Pero este ni siquiera se estremeció, con que el toro subió de nuevo la cuesta y dijo: Eso ha sido para aflojarle las raíces. Y volvió a arremeter de cabeza contra el árbol, logrando esta vez desprender una hoja de sus ramas. Cuando regresó a la cima de la colina, jadeante y agotado, el toro dijo: Me siento muy mal. Y cayó sobre la hierba, inconsciente y con los ojos cerrados. El ratón descendió entonces hasta el árbol y se puso a mordisquear el recio tronco. En esto aparecieron el elefante y el rinoceronte, que se sentaron para observar lo que hacía el ratón. Tras varias horas, el árbol dio un suspiro, agitó sus hojas e inclinó sus ramas hacia el cielo. Pasado un rato, cuando el sol se puso y las sombras se alargaron, el árbol gimió y se inclinó hacia la ladera. El ratón, el elefante y el rinoceronte corrieron a ponerse a salvo, pero el toro, que seguía inconsciente, no se movió. Por espacio de 1 minuto, el árbol quedó como suspendido en el aire y, por último, se desplomó estrepitosamente. Nadie se movió ni dijo una palabra. De pronto, las hojas y las ramas del árbol se estremecieron y el toro asomó la cara, anonadado y cubierto de tierra. El elefante, el rinoceronte y el ratón rompieron a reír tan fuerte que se quedaron sin resuello y hasta les dolían las costillas, mientras el toro les miraba indignado, pues aquello no le hizo la menor gracia. Érase una vez 3 cerditos que vivían en una casita con sus padres. Pero a medida que iban creciendo, parecía que la casa se volvía pequeña para darles cabida a todos. «No tenemos sitio suficiente», exclamó un día su madre. «Debéis marcharos y abriros camino en la vida por vuestros propios medios». «Yo me construiré una casa para mí solo», dijo el primer cerdito. «Yo también», dijo el segundo. «Yo también», dijo el tercero. El primer cerdito se construyó una casa de paja, el segundo una casa de estacas y el tercero una casa de piedra. Le llevó mucho más tiempo construirla que a sus hermanos, pero era más acogedora y confortable. Un día, al poco de haber terminado el primer cerdito su casa de paja, llamaron a la puerta. «Cerdito, cerdito, por favor, déjame entrar», dijo un gran lobo negro que pensaba comerse unas ricas chuletas de cerdo para almorzar. «No, no, ni hablar», dijo el primer cerdito, echando el cerrojo a la puerta de paja. «Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa», gruñó el lobo. Y eso fue exactamente lo que hizo. La casita de paja voló por los aires como si se tratara de un frágil pajar. Y el primer cerdito fue corriendo y chillando a casa del segundo cerdito. El lobo le siguió jadeando y llegó a la puerta de la casa de estacas. «Cerditos, cerditos, por favor, dejadme entrar», dijo el lobo a través del buzón, pensando en el jugoso pedazo de tocino que se merendaría. «No, no, ni hablar», chilló el segundo cerdito y echó el cerrojo a la puerta de estacas. «Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa». Y eso fue exactamente lo que hizo. La casita de estacas
voló por los aires como si se tratara de un vulgar juego de artificio, y los 2 cerditos huyeron corriendo a la casa de piedra de su hermano. El lobo le siguió jadeando y gruñó a través del buzón de la casa del tercer cerdito. ¡Cerditos! ¡Cerditos, por favor! ¡Dejadme entrar! Y el lobo pensaba en el sabroso jamón que tomaría para cenar. ¡No! ¡No, ni hablar!, chilló el tercer cerdito y echó el cerrojo a la gran puerta de roble de su casa de piedra. El lobo soltó una carcajada y exclamó: «Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa». Y eso fue exactamente lo que intentó hacer. Sopló y sopló, pero por más que soplaba, no logró mover ni una piedra de la casita. «Caramba con este cerdito», gruñó el hambriento lobo. «Cree estar a salvo en su casa de piedra, pero hay más de un medio para entrar en ella». Buscó una escalera y trepó al tejado de la casa de piedra. «3 cerditos para cenar», pensaba. «Qué ricos estarán». Y empezó a bajar deslizándose por la chimenea. Los 3 cerditos oían las uñas del lobo arañando el tejado. «¡Dios mío!», exclamaron el primer y el segundo cerditos. «¿Qué podemos hacer?». Pero el tercer cerdito, que estaba ocupado preparando la sopa en una olla sobre el hogar, avivó el fuego y se puso a escuchar tranquilamente el borboteo de la sopa que hervía. El lobo bajó deslizándose por la chimenea y ¡plaf!, cayó dentro de la olla. Entonces se oyó un grito muy fuerte. Era el fin del malvado lobo. Érase una vez 3 cabritos hermanos. Se llamaban Billy el mayor, Billy el mediano y Billy el menor. En invierno vivían en un cobertizo situado en el valle. Pero cuando llegaba la primavera, corrían a las montañas en busca de hierba fresca. Para llegar a las montañas, los 3 chivos tenían que atravesar un río sobre el cual había un solo puente hecho de madera. Y bajo ese puente vivía un ogro horrible que tenía un solo ojo. Nadie podía cruzar el puente sin permiso del ogro. En realidad, ni se atrevían a pedírselo. El ogro se comía a quien lo intentaba. En una de sus salidas, Billy el menor fue el primero en llegar al puente. Tripi-tripi-trop, tripi-tripi-trop, resonaban sus pezuñas al trotar por los maderos. ¡Ting-tan, sonaba la campanita que llevaba al cuello. «¿Quién anda trotando por mi puente?», gruñó el ogro. «Soy Billy el cabrito», replicó el más pequeño de los chivos con su vocecilla. «Solo voy a la montaña a comer hierba fresca». «Eso es lo que tú crees», repuso el ogro. «Contigo ya tengo el desayuno servido». «Oh, no, por favor, señor ogro», imploró el cabrito. «Yo soy el menor de los Billy. Soy demasiado pequeño para saciar su gran apetito. ¿Por qué no espera a mi hermano Billy el mediano? Es mucho más grande que yo». El ogro no quería perder el tiempo con un cabrito pequeño si podía comerse uno más grande. «Bueno, puedes cruzar mi puente», gruñó. «Ve a engordar a la montaña. Cuando vuelvas por aquí te devoraré». Así, Billy el menor pudo pasar al otro lado del río. El ogro aguardó unos momentos y pronto apareció Billy el mediano. «Clip-clop, clip-clop», sonaron sus pezuñas en las maderas del puente. «Ding-dong, ding-dong», repicaba la campanilla que llevaba al cuello. «¿Quién es el que camina por mi puente?», gritó el ogro, apareciendo de golpe. «Soy Billy el cabrito», dijo el segundo de los chivos con una voz algo más recia. «Voy a la montaña a comer hierba fresca». «De ningún modo», dijo el ogro. «Te comeré para desayunar». «Oh, no, por favor», dijo el segundo cabrito. «Es verdad que soy más grande que Billy el menor, pero soy mucho más pequeño que mi hermano Billy el mayor. ¿Por qué no lo espera? ¿Es mucho más apetitoso que yo?» El ogro tenía mucha hambre, pero no quería estropearse la comida con un cabrito mediano si podía comerse otro más grande. «Bueno, puedes cruzar mi puente», gruñó. «Come y engorda en la montaña. Te devoraré cuando vuelvas». Así el segundo cabrito pudo pasar al otro lado del río. El ogro no tuvo que esperar mucho tiempo. Pronto apareció Billy el mayor. «Trom, trom», resonaban sus grandes pezuñas al pisar las tablas de madera. «Ding, dong, ding, dong», sonaba la gran campana que tenía atada al cuello. «¿Quién es el que pisa mi puente?», rugió el ogro apoyando la cabeza en las manos.
Soy Billy el cabrito, dijo el tercero de los chivos con una voz profunda. Voy a subir a la montaña a comer hierba fresca. Ni hablar, repuso el ogro trepando al puente. Te comeré para desayunar. ¿Qué te crees tú eso? Dijo el mayor de los cabritos. Entonces bajó los cuernos, galopó por el puente y embistió al ogro. El ogro subió y subió volando por el aire hasta que cayó en el río que corría bajo el puente. Desapareció entre las aguas turbulentas y se ahogó. Este ya ha comido, pensó el mayor de los cabritos. Ahora voy a comer yo. Y atravesó triunfante el puente para reunirse con sus dos hermanos en las praderas de la montaña. A partir de entonces, todo el mundo pudo cruzar el puente siempre que quiso, gracias a los tres cabritos. La zorra y el cuervo. Un gran cuervo negro volaba sobre un campo de maíz dorado cuando vio a un grupo de personas merendando a la sombra de un castaño. ¡Qué suerte!, pensó. Seguramente esta gente me dejará algún bocado sabroso. Con esta idea, se instaló en una rama justo encima de ellos. Esperó y esperó hasta que su paciencia se vio recompensada. Al irse, los excursionistas dejaron un gran trozo de queso. Hice bien en esperar, pensó el cuervo, lanzándose a recoger el queso con el pico. ¡Qué listo soy! Casi sin tocar el suelo, se volvió a su rama del árbol. Estaba a punto de empezar a comer cuando una zorra salió del campo de maíz. ¡Qué olor más bueno!, dijo relamiéndose el hocico. Se le hacía la boca agua con aquel tufillo que venía de las alturas. Entonces vio al cuervo con su hermoso trozo de queso en el pico. A la zorra le gustaba mucho el queso y era muy astuta, así que le dijo: ¡Oh, qué pájaro tan bonito eres, cuervo! Con tus plumas tan brillantes, tu pico tan afilado y tus ojos tan redondos. Al cuervo le encantaron estos halagos. Con la cabeza muy erguida, se pavoneó por la rama esperando recibir nuevos cumplidos. Y así fue. Un pájaro tan bonito como tú debe tener una voz maravillosa, le dijo la zorra astutamente. Si quisieras cantar para mí, me harías muy feliz. Al escuchar esto, el cuervo sacó pecho, abrió el pico y lanzó un fuerte graznido. El pedazo de queso se le cayó de la boca, yendo a parar a las fauces de la zorra que aguardaba debajo este momento. «Gracias, querido», exclamó. «Ahora sabrás cuál es el precio de la vanidad». Y, riéndose, se zampó el queso. Una vez llovió tanto que todo el país quedó inundado. Solo sobresalían del agua las montañas. Mientras subía el nivel de las aguas, se oyó a alguien que lloraba en el mar. Era una tortuga. La tortuga más lenta y necia que hayáis visto jamás. ¿Por qué lloras?, le preguntó una oca al pasar volando por encima de ella. Me ahogaré, sollozó la tortuga. Tú no tienes problemas porque puedes volar y nadar, pero yo tengo las patas tan cortas que tardaré muchos días en llegar a la cumbre de la montaña, y entre tanto las aguas me arrastrarán. Vamos, no tienes que desesperar, dijo la oca. Llamaré a mi hermana y te llevaremos a la montaña. Cuando las ocas volvieron, a la tortuga le llegaba el agua al cuello. Bajaron sosteniendo una rama entre los picos. La tortuga se aferró a la rama con su inmensa boca verde y las ocas la levantaron en el aire entre un gran revolotear de alas. Las tres volaron sobre el agua hacia la montaña donde se había reunido toda la tribu de tortugas. Cuando comenzó a llover, todas las tortugas del país subieron a la montaña. Se pusieron muy contentas al ver que las ocas traían a la tortuga más lenta y más necia. Dieron gritos de alegría y comenzaron a cantar alabando a las valerosas ocas. Las ocas son muy valientes, las ocas son muy valientes, las ocas son muy valientes.
La tortuga más lenta y más necia pensó que también debía unirse al coro. Así pues, abrió la boca y comenzó a cantar. Y siempre lo serán. Todo es calma, tranquilidad. Los campos parece que están adormecidos bajo los templados rayos del sol. Las esquilas de los rebaños y los cencerros de los bueyes hacen aún más perceptible la paz y el silencio. Uncidos al yugo, una pareja de bueyes tiraban de un arado y con su marcha lenta, pero igual, iban preparando la tierra para la próxima cosecha. De pronto, su plácida marcha se vio interrumpida por la vocecilla de una cigarra que cantaba. La, no mire, señor buey, que te has torcido, la. Y el amo te va a dar un buen metido, la. Cuando esta noche llegues al establo, la. Sin pienso quedarás por ser tan malo. Oh, señor buey, ¿qué surco más torcido habéis hecho? Parece un 8. ¿Qué decís, señora Cigarra? Que habéis hecho un surco más torcido que media docena de eses. Y que esta noche, cuando lleguéis al establo, no os darán pienso. Dignísima y melodiosísima señora Cigarra, ¿queréis mirar los demás surcos? Ya los miro. Y no veo nada de particular en ellos. ¿Están rectos o torcidos? Señor buey, rectos y bien rectos. Entonces callad, callad y no me hagáis hablar. Pues si no estuvieran los demás derechos, vos no hubierais conocido los torcidos. Pero, señor buey... Callad, pues, a la gana, y en vez de reparar en los defectos de los demás, dedicaos a hacer algo de utilidad. Pero, señor buey... Yo a mi amo sirvo bien, y él sabrá perdonarme que entre tantos aciertos pueda haber tenido un descuido. Pero, señor buey... Señor buey... Así ocurre, chiquitines, que los seres más inútiles parece que se complacen en encontrar defectos, siempre pequeños, en las grandes obras. Mas quisiera saber si me ha entendido quien a tachar se atreve, en obras grandes, el defecto leve. Érase una vez, queridos niños, en una época muy lejana, cuando todavía hablaban los animales, que un ratoncillo muy avispado tuvo la desgracia de caer en una cuba de vino cuando jugaba en las bodegas de una vinatería. Asustado, comenzó a pedir ayuda. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué va a ser de mí? Como no me venga nadie arreglado voy a estar. Lo malo es que a estas horas no hay nadie por aquí. Y yo sé nadar, pero no podré estar nadando y nadando en el vino durante toda la noche. ¡Auxilio! ¿No me oye alguien por ventura? ¡Ay de mí! Voy a terminar mis ratoniles días dentro de esta cuba de vino. Claro, soy tan curioso y tan me tomen todo que... Parece que se oye algo. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude a salir de aquí! Pero he aquí, niños queridos, que para desgracia del ratoncillo era el gato quien merodeaba por las bodegas. Escuchó los gritos del ratoncillo y exclamó: Bueno, toda la tarde buscando un ratón y ahora resulta que el ratón parece buscarme a mí. Animalucho vil, ¿dónde te encuentras? ¿A qué vienen esos gritos de loco? ¿Acaso estás en algún aprieto? ¡Ay! Anda, sal de donde estás y dime qué puedo hacer por ti, grandísimo idiota.
Señor gato, querido amigo, tenga compasión de mí. Soy un pobre ratoncillo que ha caído dentro de una cuba de vino y ya no tengo fuerzas para seguir nadando. Sáqueme de aquí y prometo obedecerle siempre, siempre, siempre. No sé qué será mejor, ahogarme en esta cuba o terminar en la panza de ese felino. Pero desde luego lo más urgente es seguir viviendo. ¡Qué caramba! La verdad es que no tengo mucha hambre hoy. Bueno. Oye, ratoncillo, me parte el corazón escuchar tus lamentos y he decidido ayudarte. Dime dónde estás exactamente, porque aquí hay tantas cubas que me será difícil encontrarte. Pero no olvides la promesa que me has hecho. Si te saco del atolladero, tendrás que obedecerme siempre como si fueras mi siervo, ¿eh? ¿Entendido, minúsculo animalucho? Sí, te prometo que cumpliré mi palabra. Mira, me encuentro dentro de la cuba verde que hay a la derecha del pasadizo por donde andas. Encarámate hasta aquí, pero trae contigo una cuerda. Hizo el gato lo que le indicó el ratoncillo, y tras unos breves intentos logró sacarlo afuera. ¡Uy! ¡Qué malísimo rato he pasado, querido amigo! Permíteme que te bese las pezuñas y que te proclame por salvador mío. Desde luego sin ti hubiera perecido, gato amigo. Espero que a esta fiera no se le ocurra hincarme el diente ahora. Si no, habrá saltado de la sartén para caer en las brasas. ¡Ah, mi querido salvador y benefactor! No olvido ni olvidaré nunca la promesa que hice de obedecerle siempre. Así que dígnese ordenarme lo que quiera. Como no tengo hambre, lo llamaré cuando lo tenga y me lo comeré. Será como tenerlo en el saco o en la despensa. Mira, ratoncillo, a pesar de la fama que tenemos los gatos, la verdad es que no somos tan malos como nos pintan los libros de historia, escritos naturalmente por los ratones. Sí, bueno, es cierto que de vez en cuando, pues, algún gato se ha comido a un ratón, pero se ha exagerado mucho, ¿sabes? Mira, voy a llevarte a tu casa porque estás muy cansado. Y mañana o pasado, o cuando se me ocurra, ya te llamaré para que me hagas un pequeño favor. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, señor gato. Y muchas gracias por su ofrecimiento, pero yo puedo irme solito. Ya sabe usted dónde vivo, así que cuando usted quiera puede venir. Este gato es tonto de capirote. ¿Será posible que me crea tan imbécil? Pero bueno, ¿tengo yo acaso cara de bobo? Menuda sorpresa le espera. Y llegó el ratoncillo a su casa y contó a todos lo que le había sucedido, y todos se maravillaban de lo ocurrido. Pasaron 2 días y al tercero apareció el gato por los alrededores, acompañado de otro gato amigo suyo. Ambos parecían discutir, como si hubieran hecho alguna apuesta. Y te vuelvo a asegurar que en cuanto yo se lo ordene, ese estúpido ratoncejo acudirá a mí manso y obediente como un corderito. No lo creeré hasta que no lo vean mis ojos, compañero. Te apuesto 5 sardinas contra una a que no acude el ratón. Y en esta porfía estuvieron durante un buen rato. El ratoncillo, que lo estaba escuchando todo desde su escondite, se moría de risa. Ya veréis qué susto se lleva este bobalicón cuando me ordene acudir ante su presencia. Va a perder hasta la última sardina, el muy tontaina. Parece que ya se acerca. Ratoncito, guapo, ven a mí, ratoncito. Ya está ahí ese simplón. Dígame, señor gato, ¿qué quiere de mí? Ahora verás cómo viene a mí este mastuerzo. Oye, ¿recuerdas lo que me prometiste el otro día, amiguito? ¿El otro día, dice? Sí, el otro día, cuando estabas ahogándote en la cuba de vino y yo te salvé. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres de mí? Bueno, nada de particular. Quería presentarte a un viejo amigo mío.
Mira, además, ya sabes, en cuanto yo te lo ordene, tendrás que acudir a mi llamada, ¿no? ¿Llamada? ¿Acudir? ¿Cuándo ha visto usted, señor gato, que un ratón acuda a la llamada del gato? A menos que esté harto de la vida y quiera suicidarse. ¿Con qué esas tenemos? Sale enseguida de tu escondite, grandísimo tunante, granuja, sin vergüenza, cumple tu palabra, haz honor a tu promesa, ¿no? Yo, señor gato, no me acuerdo de nada. Claro que la verdad estaba muy bebido. El vino debió subírseme a la cabeza y mi boca diría lo primero que se le ocurriera. Pero olvidaos de mí, querido vecino. No pienso acercarme a más de 5 metros de sus garras. Burlado quedó el gato y en ridículo ante su compañero. Además, perdió una suculenta apuesta y sobre todo fue causa de risa durante mucho tiempo de todos los animales del vecindario. Esto le pasó, queridos niños, por haber confiado en alguien en quien por regla natural no podía fiar. Y así, niños queridos, este cuento ha terminado. Un oso y una zorra se encontraron en el bosque y decidieron irse de caza, con la condición de que todo cuanto cazaran se lo repartirían a partes iguales. La zorra dijo: Mucho me ha gustado esta idea de asociarnos, pero ¿no crees que deberíamos decírselo al león, que es el mejor cazador del mundo, y proponerle que se una a nosotros? Así cazaríamos mucho y saldríamos ganando en el reparto. Muy bien pensado, zorra. Vamos a su cueva y ofrezcámosle participar. Al león le pareció buena la idea y entró a formar parte de aquella especie de cooperativa de cazadores diciendo: aunque siempre me ha gustado cazar por mi cuenta, no me desagrada la idea. Fundaremos un club de caza y todo lo que caiga en nuestras garras lo repartiremos entre los tres y comeremos opíparamente todos los días. Buena idea, buena idea. Sin más pérdidas de tiempo, pusieron zarpas a la obra y salieron dispuestos a no dejar bicho vivo en el bosque. Cazaron un gran ciervo y una cabra, y antes de anochecer lo llevaron todo a la cueva del león, el cual empezó a dar órdenes. Tú, oso, ve a por la leña para preparar el fuego, que hace mucho frío en mi guarida. Mientras tú, zorra, ve afilando los cuchillos grandes para mejor repartir la caza. Tengo tanta hambre que no sé si va a haber bastante. Me comería un rebaño de ovejas. El oso y la zorra, que no estaban menos hambrientos que su peligroso socio, se dispusieron a hacer lo que se les había ordenado, y en un periquete todo estuvo listo. El fuego encendido en la chimenea y los cuchillos afilados, reluciendo sobre la gran mesa de troncos de pino. Todo estaba preparado para el gran festín. El oso dijo lo siguiente: León, puesto que ya está todo listo, ¿qué te parece si hacemos el reparto? Me parece muy bien. Hazlo tú mismo. ¡Date prisa, bobalicón! Tengo un hambre atroz. Lo mejor será hacer 3 partes iguales. Una para el león, otra para la zorra y una tercera para mí. En la mía me pondré un poco más, pues soy el más grandote de los 3 y tengo que alimentarme mucho porque se está echando encima el invierno. Señor León, ya está hecho el reparto. Vamos a ver lo que has hecho, oso. Pero bueno, esas tenemos. ¿Qué es esto, grandísimo bribón? Gran mentecato, más tuerzo, gigante. ¿Es que me has tomado por imbécil, animalazo? ¿A qué santo te pones tú más? Es que eres más guapo que yo por ventura. Yo te enseñaré a ti a repartir las cosas como son. ¡Ladrón! En un momento se puso el león hecho una furia. El oso se disculpó. Mira, León, he actuado con justicia. Somos 3 al reparto y he hecho 3 montones, uno para cada uno de nosotros.
Con que 3 partes iguales, ¿eh? Es que me quieres comparar a esta zorra pequeñaja e insignificante. ¿Crees que tenemos las mismas necesidades? ¿Y tú? ¿Por qué te has puesto más? Di, truán egoísta ladrón. Apártate de mi vista si no quieres que te haga trizas. ¿Qué sabrás tú de repartos? El enfurecido león dio tal zarpazo al pobre y justiciero oso que a punto estuvo este de perder una oreja y parte de su dentadura. Luego, dirigiéndose a la zorra, dijo el fiero animal: Oye, zorra, tú que eres más inteligente, ¿crees que está bien lo que ha hecho este oso estúpido? Oh, no, señor. Si me lo hubiera hecho a mí, que soy una pobre zorra, pequeñaja y débil, aún... Pero haceros eso a vos, el rey de los animales, ha sido notoria barbaridad. Muy bien dicho. Veo que tienes talento y sabes expresarte brillantemente. Ya que eres tan sabia, haz tú el reparto, pues estoy seguro de que me satisfará. ¡Date prisa, caramba! Que no puedo tenerme ya en pie del hambre que tengo. Ahora mismo, señor león. Y perdonad al infeliz del oso. ¿Qué sabe él de estas cosas? El pobre es más bien tonto. La zorra hizo enseguida 5 montones de carne y tras acabar el reparto dijo al león: Señor león, ya está hecho el reparto. Muy pronto has terminado, zorra. Pero dime, ¿qué demonios es esto que has hecho? Porque has hecho 5 partes y solamente somos 3. Caramba, parece que no eres tan lista como yo creía. ¡Es que estás boba! Mirad, señor león, a vos os corresponde una como león, otra como gran cazador que sin duda alguna sois, y una tercera parte por ser rey de los animales. El montoncito de la izquierda es para el oso, y este otro pequeñín es el mío, porque como soy la más pequeñaja de los 3, es justo que toque a menos. Vaya. A decir verdad, eres la más sabia criatura que nunca he visto. Ya veo que eres equitativa y justa, y que a cada cual das lo que le pertenece. Te aseguro que me tienes maravillado. Eres justa, zorra. Eres muy justa, sí, señor. Gracias, señor. Ya sabía yo que aprobaríais mi reparto. Que si lo apruebo. Claro, hijita, claro que lo apruebo. Me maravilla tu profundo saber. A decir verdad, zorra, nunca he visto reparto mejor hecho. Dime, ¿quién te ha enseñado tanto? ¿Dónde aprendiste a repartir tan bien? Señor león, todo lo he aprendido del reparto que hizo el oso y de cómo le habéis dejado la oreja izquierda. ¡Ah, grandísima sabia! Maravilla del mundo, verdadero pozo de ciencia. ¡Cuantísimo sabes, picaruela! Pero me parece que más te ha enseñado el miedo que otra cosa. Ven a mi lado, siéntate conmigo y compartiremos